Gracias. Buenos días. Muchísimas gracias. Yo creo que si nos hicieran examen o quiz de la cuarta, tercera, segunda revolución industrial, yo creo que igual tendríamos muchas dudas de los conceptos. Y no porque no tuviéramos los mejores profesores que intentaron explicarnos, sino que yo creo que eso es un cuento difícil que nos comamos todavía. Y les digo que es un cuento porque de esto vamos a oír en los próximos 10 o 15 años y vamos a tener que estar de acuerdo como en unos términos básicos sobre lo que significa la cuarta revolución industrial. Y antes de yo contarles lo que nosotros estamos pensando de lo que significa la cuarta revolución industrial para el eje cafetero, para Colombia, para América Latina, le tengo que dar las gracias a esta universidad. Yo creo que una de las cosas más espectaculares es caminar por este campus y encontrarse lo que significa tener la vida, las flores y sobre todo la cantidad de personas que hacen parte y contribuyen de esta universidad. Y también quiero aprovechar a todo el equipo de Telecafé. Mi papá hace 25 años fue uno de los gestores de ese canal y ahorita me estaba encontrando parte del equipo de los técnicos que trabajaban con él y para ellos todo un agradecimiento porque cuando nosotros vivimos unos años en Manizales, a mí me tocaba irme con mi papá hasta el centro, cuando estaba antes la sede de Manizales en el centro, a acompañar a ver a Felipe Arias, cuando estaban haciendo sus primeras transmisiones en Telecafé. Para mí es como estar en casa, estar en Manizales es estar en casa y yo creo que gran parte de lo que nos está sucediendo hoy en día en las reflexiones frente al futuro del mundo tiene que ver con esa palabra, lo que significa tener casa y ser seres humanos. Cuando estamos hablando de la cuarta revolución industrial, yo quisiera que ustedes tengan como dos cifras presentes. Una es que los niños que hoy en día están naciendo van a trabajar probablemente en un oficio que ellos no conozcan. De hecho, la cifra que tenemos es que el 65% de los trabajos de los niños que hoy están naciendo no se han creado todavía. Eso es la primera cifra. La segunda tiene que ver con la automatización del trabajo. Y esto es bien interesante. 6 de cada 10 trabajos se van a automatizar completamente. Es decir, las máquinas van a poder reemplazar los trabajos de 6 personas que hoy en día ustedes conozcan. Si hoy tuviéramos que pensar en uno de los oficios más básicos que pueden reemplazarse, están las autopistas del café. ¿Por qué? Porque probablemente, y ustedes se van a dar cuenta en los próximos 10 años, es que la persona que le da uno el ticket cuando uno está pasando el carro es uno de los oficios que van a desaparecer. Pero hace 50 años, una persona cuando estaba en un ascensor ayudaba a la gente a ir de un ascensor a otro. Hoy en día no existen los ascensoristas. Y es una realidad que estamos empezando a ver en el mundo, es que los trabajos los van a reemplazar las máquinas. Y viene entonces una pregunta fundamental y es, ¿para qué entonces vamos a estar nosotros los seres humanos? ¿Cuál va a ser la función que vamos a tener en el día a día? ¿Vamos a trabajar? ¿Realmente se está necesitando el trabajo? Hay un centro, por ejemplo, de Oxford, el Centro para el Futuro del Trabajo de Oxford, que dice lo siguiente: su misión y su objetivo es lograr el desempleo del 100%. Ese es el objetivo de ese centro. Es decir, que todos los seres humanos estemos desempleados. Lo cual es bien particular frente a una discusión como las que tenemos en América Latina, cuando tenemos los índices de desempleo tan altos y estamos buscando soluciones para eso. Pero digamos que pongámonos como en el sentido práctico para el eje cafetero, no vayamos al 2019 o 2020, sino vámonos en los años 90. Nuestra tierra fue una gran exportadora de café. Y eso sucedió porque unos visionarios hace muchísimos años tomaron la decisión de cultivar una mata y aprovechar que el campo nuestro permite el crecimiento de estos productos y fuimos grandes exportadores del café. De hecho, cuando ustedes miran todos los índices de calidad humana, el eje cafetero y lo que era el Caldas o el viejo Caldas, en todos los índices de calidad humana era el primero. Pero ustedes saben la historia cómo termina. La historia termina en que hoy en día quienes se dediquen al café sufren por el precio del mismo.
Y ese sufrimiento del café, cuando uno está dependiendo del precio, tenemos que empezar a preguntarnos qué fue lo que nos pasó, por qué el eje cafetero, cuando era una de las regiones más prósperas e importantes, cuando un país dependía del café, hoy en día ya no lo es. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos o qué fue lo que nosotros dejamos de hacer? Y yo creo que tiene que ver con ver dos indicadores que me parece que son interesantes, que nos permiten a nosotros como evaluarnos frente a lo que hicimos o no hicimos bien. Por un lado, las patentes de innovación frente a las máquinas de expresos o capuchinos. Cuando ustedes las miran, ningún colombiano en este momento puede decirse que está produciendo hoy en día de las patentes originales para producir expresos o capuchinos. Y dos, en los últimos 30 años, cuando ustedes miran la lista de los baristas más importantes del mundo, nosotros aparecemos en los últimos niveles. Es decir, a nosotros por alguna razón, ni en ciencia y tecnología, ni en talento humano nos estuvimos destacando en los últimos años en una industria que supuestamente era la que nos iba a nosotros a servir para tener riqueza y prosperidad. ¿Y por qué les cuento eso? Es porque precisamente es lo que nos puede pasar frente a la cuarta revolución industrial. ¿Qué quiere decir eso? Es que creemos que depender de un producto o depender de lo que ha funcionado siempre o creer que la abundancia de la biodiversidad es la que nos va a poder salvar hoy y siempre. Cuando nosotros tenemos como las gafas de la mentalidad de abundancia y sobre todo mentalidad de abundancia por el terreno o la tierra que tenemos, pues nos puede pasar lo mismo que ya nos pasó con el café, y es que no hicimos algo. Y no hicimos qué, fue prepararnos nosotros y preparar a la gente para una nueva economía que está exigiendo nuevas habilidades y nuevos negocios. Y entonces cuando uno empieza a ver cuáles son las consecuencias de la cuarta revolución industrial, que en últimas tiene que ver con la automatización, que tiene que ver con la nanotecnología, pero sobre todo tiene que ver con la revolución del tiempo. ¿Y qué quiere decir la revolución del tiempo? Es que por primera vez los seres humanos vamos a tener más tiempo para hacer otras cosas adicionales a trabajar. Carlos Slim, por ejemplo, la propuesta que hace al Foro Económico Mundial, y es que todas las empresas del mundo deberían empezar a trabajar solo 3 días de la semana. Entonces la pregunta es, si ya no necesitamos trabajar los 5 días, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ya no vamos a necesitar ir a una oficina, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer entonces en el lugar de trabajo? Y entonces empiezan a aparecer varios indicadores que son importantes para que nosotros tengamos en cuenta en América Latina y en el eje cafetero, y son 3. Lo primero, al año 2025 se calcula que van a ser 1.800 millones de personas que van a viajar por el mundo por placer. Va a incrementar el número de turistas, personas que van a tener más tiempo, más recursos, que van a buscar dónde tener una experiencia. Y ahí viene algo que nosotros tenemos que empezar a reflexionar en el país, y es cómo estamos preparando nuestras industrias hoteleras y turísticas para eso. Cuando ustedes miran en la Organización Mundial de Turismo, cuando uno mira dónde más nos pegan a nosotros duro, es decir, dónde más nos evalúan duro a nosotros en América Latina y específicamente en Colombia, tiene que ver con un proyecto que yo estoy trabajando con José Maldonado, un estudiante que fue mío en el CESA, sobre la empatía. Los colombianos nos estamos bajando en empatía y le está pegando a la industria del turismo. El segundo componente tiene que ver con el nuevo poder. ¿Y qué se entiende por el nuevo poder en la cuarta revolución industrial? Es que ya no necesitamos de grandes instituciones o de las antiguas instituciones para hacer que las cosas pasen. Uno lo ve, seguramente algunos de ustedes conocen una empresa que se llama Frenchico, unos pelados se cansaron de las billeteras gordas de los hombres, decidieron sacar unas billeteras muy pequeñas y tomaron la decisión de buscar inversionistas. Y se fueron a todos los bancos de Colombia y nadie les prestó. Hicieron un video contando de Frenchico y en 1 mes y medio lograron recoger $250,000 para hacer sus billeteras. Eso es el nuevo poder. El nuevo poder es que no se necesitaba de una institución como los bancos para lograr que un sueño o un proyecto se hiciera realidad. Y hoy en día con ese nuevo poder hay muchas industrias, incluidas las universidades, si no entienden que existe ese nuevo poder,
van a terminar en los anaqueles de la historia. Pero hay otras instituciones que están entendiendo, y muchos bancos en Colombia y muchas universidades en Colombia están entendiendo que ese nuevo poder se necesita no solamente utilizar, sino que promover. Y el tercer elemento de esa cuarta revolución industrial viene acompañada de algo que es sorprendente y tiene que ver con las personas que vamos a ver en nuestro alrededor. Cuando ustedes les contan ahorita que yo presido una organización que se llama Los Super, dedicada a formar habilidades sobre todo en los centennials, es porque gran parte del desempleo juvenil del país y del mundo está en ese segmento. En Colombia se calcula que son 2.500.000 jóvenes desempleados en esas edades. Y cuando uno le pregunta a las headhunters y cuando le pregunta a las empresas de por qué no los están contratando, le dicen a uno: Juan, miren, el problema no es técnico. El problema es de que no tienen habilidades como el pensamiento crítico, no se saben comunicar, no saben pedir ayuda. Habilidades que algunos los llaman blandas, a nosotros nos gusta llamarlas habilidades para la vida o habilidades esenciales. Los centennials tienen ese problema. Y uno mira con el reto de los millennials y toda la discusión en mercadeo, y seguramente ustedes ya están cansadas y cansados de oír de los millennials. Pero ahí no está la cuarta revolución industrial. El futuro, cuando uno mira las estadísticas, no está ni en los centennials ni en los millennials. Está en los mayores de 65 años. Colombia se está envejeciendo y el mundo se está envejeciendo. Y no porque yo quiera decir que ser mayor de 65 sea ser viejo, sino porque toda la pirámide demográfica lo que nos está indicando es que los jóvenes estamos teniendo menos hijos, lo cual va a implicar que para los centennials y millennials tenemos que empezar a crear productos y servicios para una población que es mayor de 65 años. Si alguien estuviera pensando en un emprendimiento que va a tener sostenibilidad en los próximos 50 años, deberían ser negocios que estén pensados en los mayores de 65. Y cuando ustedes miran, por ejemplo, en la ciudad, las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Manizales, por ejemplo, ustedes encuentran que la mayoría de ellas, y yo me atrevo a decir que ninguno hoy en día, tiene pensado un plan para lograr desarrollar y explotar el talento de los mayores de 65 años. La mayoría de los programas para los mayores de 65 años seguramente los conocen, son para que la gente se mueva las manos o los domingos haga ejercicio. Pero lo que está sucediendo en los países que se están preparando para la cuarta revolución industrial, Polonia, Alemania y en algunos casos particulares ciudades en Chile, lo que están haciendo es tres cosas para afrontar estas consecuencias de la cuarta revolución industrial. Lo primero es que si esto se trata sobre una revolución sobre el tiempo, es decir, si esto se trata sobre cómo la gente gasta y usa el tiempo, en lo que tenemos que ser número uno es en el servicio, en crear experiencias, en que productos, desde los productos educativos, servicios educativos, productos de ventas tengan que ver con el servicio al cliente de calidad. En lo segundo, frente al nuevo poder, tiene que ver. Colombia es uno de los países, y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes ven o han visto un video en YouTube? Alcen la mano los que hayan visto un video en YouTube. Ahora, ¿cuántos de ustedes producen videos en YouTube y los suben al aire? Miren ustedes la cantidad de manos. Tenemos un reto gigante a la hora de la apropiación tecnológica. Eso mismo nos está pasando con Coursera y con Platzi. Colombia es de los países que rápidamente se inscriben los cursos en línea, pero muy pocos los termina. Y tiene que ver precisamente con la respuesta que ustedes mismos se dan en este auditorio. Consumimos tecnología, pero somos muy productores de contenido para aprovechar la tecnología. Y esa es una de las estrategias que nosotros tenemos que hacer, tenemos que empezar a compartir más conocimiento. Y el tercero, que sin duda tiene que ver con los mayores de 65, no tiene que ver con que los centennials o los millennials no sean importantes, sino que la mayoría de los emprendimientos que se están dando, por ejemplo, en Ciudad de México o en los fondos de inversión que se están aprovechando en Argentina, tienen una condición. Tiene que haber un centennial, tiene que haber un millennial y tiene que haber una persona mayor de 65 años para facilitar que, uno, una conversación intergeneracional y dos, para que realmente exista transferencia de conocimiento.
Particularmente cuando estamos como en ese debate de la cuarta revolución industrial, hay una discusión que a mí me parece que es asustadora, porque algunos creen que esto nos va a salvar, uno, el gobierno, creando un centro de la cuarta revolución industrial. La respuesta no estará en el gobierno. Hay unos creen que será una decisión de un líder en su empresa que tome la decisión de hacer una transformación tecnológica y repensar sus servicios. Y yo creo que gran parte del objetivo cuando nosotros decidimos lanzarlo súper y escribir Todos Podemos Cambiar el Mundo tiene para mí un objetivo que es la obsesión mía, ¿no? Y es cómo nosotros nos apoderamos de una palabra que es la fundamental para la economía de hoy, es la autogestión. ¿Y qué significa la autogestión? Es cómo cada uno de nosotros empieza a hacer que las cosas pasen. Hacer, cada uno. Y si yo les preguntara a ustedes, a los que son estudiantes o a los que están trabajando, si a ustedes los fueran a reemplazar por un profesional ideal en la función que ustedes hagan, ¿cómo sería esa persona ideal? ¿Qué características tendría ese profesional ideal? Estando con unos médicos en una conversación sobre el tema, cuando yo le preguntaba si a usted lo fueran a reemplazar médico por alguien mejor, por un candidato ideal, ¿qué características tendría ese médico? Ustedes imaginarán la primera respuesta del médico. El médico fue como, imposible, yo soy un subespecialista. Un mes después, este amigo médico a mí me llama y me dice: Juan, estuve pensando y creo que ya sé por quién me reemplazaría. Yo, ¿por quién? Me dijo, yo creo que a mí me reemplazaría por un médico que tenga la capacidad de mirar a los ojos y que los próximos 30 minutos, donde estoy en la cita, yo realmente esté conectado con la persona. Y le pregunté yo a este médico, entonces, si usted cree que usted lo reemplazarían por la empatía, ¿usted cree que puede desarrollar esas habilidades? Y la respuesta del médico, sin duda, fue sí. Y piensen ustedes en el personaje o profesional ideal por el cual a ustedes los reemplazarían o los dejarían de contratar. Todas son habilidades que hoy nosotros podemos empezar a prepararnos para la cuarta revolución industrial. Pero para eso nos implica hacer. Cuando yo estaba en el Foro Económico este año, yo recibí un correo de un compañero del colegio que me llamó mucho la atención, porque su correo era de felicitaciones por estar en el Foro Económico Mundial y me decía: oye, Juan David, felicitaciones. Pero en el asunto, que fue el que quiero compartir con ustedes, me decía: oiga, lo felicito porque las estrellas y el universo se alinearon para que usted estuviera en Davos. Lo felicito. Y yo creo que la persona que lo escribió no lo escribió con mala fe, pero cuando se lo respondí, le dije lo siguiente, le dije: oiga, gracias por escribir este correo, gracias por acordarse de mí, pero realmente esto no fueron las estrellas ni el universo. Esto fue producto de muchísimos años de muchísimo trabajo, de trabajar en equipo, de fracasar y de hacer que las cosas pasen. ¿Y por qué les comparto esto? Porque el reto que tenemos frente a cómo nos vamos a preparar en una era donde hay automatización, donde probablemente no sabemos cuál va a ser el futuro, donde las máquinas realmente nos van a contar todo sobre el pasado, va a depender de nosotros como humanos, de cómo nosotros podemos predecir y construir el futuro. Y nos va a implicar hacer que las cosas pasen. Muchísimas gracias.